En los desiertos olvidados de Arizona, un joven vaquero llamado Rafael Luna desafía las leyes no escritas del oeste cuando decide salvar a un lobo atrapado en una trampa de cazadores furtivos. Ese acto de compasión lo enfrentará con hombres crueles, pero también lo unirá a un espíritu salvaje que cambiará su destino para siempre. Entre el polvo, la sangre y los aullidos del amanecer, nacerá una leyenda sobre la lealtad, más allá de las palabras, el precio de la bondad y el poder invisible de la naturaleza. El sol partía el cielo como un cuchillo cuando Rafael Luna oyó el sonido que ningún vaquero olvida. Un aullido quebrado, mitad dolor y mitad llamado. Los caballos bebían en la orilla baja del Colorado y el viento traía olor a hierro viejo y miedo. Del otro lado del río, un lobo de pelaje gris plateado, casi blanco en los bordes como si la luna lo hubiese tocado, yacía con la pata trasera atrapada en una trampa de acero. La sangre seca formaba un mapa oscuro sobre el pelaje. Sus ojos dorados no eran feroces, eran una súplica. Y esa súplica, en un territorio donde la compasión se paga con balas, podía costar la vida. «No te acerques, muchacho», gruñó don Hilario Cordero, viejo ranchero de mirada funesta. «Los lobos no devuelven favores». Rafael desmontó. Dejó el revólver en la silla para que el gesto se viera claro hasta en el horizonte. El río le mordía las botas con agua helada. Sentía detrás de él a los otros vaqueros tensar los gatillos. La prudencia del desierto pesa más que la misericordia. A cada paso el lobo respiraba más lento, como si el silencio del joven hubiese calmado algo antiguo y salvaje. «Tranquilo, hermano», susurró Rafael. «No vengo a robarte la libertad, sino a devolvértela». Vertió agua en la palma y la acercó. La lengua del animal tocó sus dedos con una gratitud que humedeció los ojos del vaquero. Luego, Rafael tomó los resortes de la trampa. El metal crujió con un quejido casi humano, y el lobo lanzó un aullido que pareció abrir grietas en las colinas. Cuando la presión cedió, la criatura no huyó. Apoyó la cabeza contra el pecho de Rafael, un segundo, dos, el tiempo suficiente para que la leyenda empezara a latir. «Estás loco, Luna», murmuró Hilario sin ocultar la admiración. Entonces un destello en las rocas del norte, 3 siluetas montadas, inmóviles como buitres pacientes. Los hermanos Rivas. En sus sillas, los rifles descansaban con la calma de quien acostumbra a matar. El aullido había llamado más que misericordia. Rafael miró al lobo. «Si puedes caminar, ven conmigo. Si no, igual te llevo». El animal sostuvo la mirada, y algo pasó entre ambos, un pacto sin palabras. Al amanecer, las sombras bajarían de las colinas buscando cobrar un propietario. El desierto aún no sabía que esa mañana estaban haciendo una ley distinta. Esa noche, el rancho de Hilario Cordero dormía inquieto. El viento arrastraba polvo y presagios, y los coyotes callaban, algo que en el desierto siempre significa peligro. Rafael Luna vigilaba junto al fuego, el lobo herido recostado a su lado. La herida olía a óxido y fiebre. Aún así, el animal no gruñía. Solo lo observaba con una serenidad que desafiaba la muerte. «Podrías haberlo dejado morir», dijo Hilario sirviéndose un trago de mezcal, «pero preferiste cargar con su destino». Rafael sonrió, sin apartar la mirada del fuego. «No soy quien para decidir quién merece vivir. Allá afuera ya hay demasiados hombres jugando a ser dioses». El viejo asintió, resignado. En sus ojos brillaba una chispa de respeto que nunca mostraba. El silencio se rompió con un ruido seco, una rama quebrada al norte. Luego otra. 3 sombras se movían entre las piedras. Los hermanos Rivas habían seguido el rastro, y esta vez no venían a hablar. Aucán, así empezó a llamarlo Rafael, el que desafía al viento en lengua apache, se incorporó lentamente. Su respiración era un aviso. Rafael tomó su Winchester y miró hacia la oscuridad. El lobo se colocó frente a él, cojeando, pero erguido como un guardián. «No estás solo, ¿verdad, amigo?», murmuró el vaquero. Desde las colinas una voz se alzó. «Rafael Luna, eso que tienes ahí nos pertenece». El eco de la amenaza se mezcló con el crepitar del fuego. Hilario se levantó,
apuntando con su rifle. «Maldita sea, Rafael, esto va a terminar en sangre». Pero Rafael no retrocedió. «No, esta vez el desierto va a ver algo distinto». En la penumbra, el primer disparo iluminó los ojos dorados del lobo. El pacto entre ambos acababa de sellarse con pólvora y luna. El amanecer siguiente no traería luz, sino el comienzo de una cacería donde el cazador ya no sería quien creía ser. El primer disparo retumbó en el valle como un trueno atrapado. Rafael rodó tras una roca, el sombrero volando hacia el polvo. Hilario respondió con fuego certero, pero los hermanos Rivas conocían esas tierras como lobos. Disparaban, se movían y desaparecían entre los riscos. El lobo Aucán permanecía inmóvil junto a Rafael, respirando agitado, con los ojos fijos en la oscuridad. De repente, lanzó un gruñido bajo, más parecido a una palabra que a un sonido. Rafael entendió el mensaje. «Vienen por el flanco. Hilario, al oeste», susurró. «Están rodeándonos». El viejo ranchero asintió sin preguntar cómo lo sabía. Disparó al reflejo de un cañón y un grito ahogado confirmó el acierto. Silencio otra vez. El viento soplaba seco, arrastrando el olor a pólvora y miedo. Cuando todo pareció calmarse, una voz ronca se alzó desde las sombras. «Rafael Luna, no sabes con quién te metes. Ese animal nos costó semanas. Dámelo y te dejaremos vivir». Rafael se puso de pie lentamente, sosteniendo el rifle con una sola mano. ¿Vivir? Si eso significa mirar a otro ser morir encadenado, prefiero morir yo. Un segundo de silencio. Luego, una risa cruel. «Entonces morirás como un tonto», dijo Tomás Rivas, el mayor. El disparo siguiente no vino de ningún hombre. Fue el rugido del lobo, lanzándose contra la oscuridad con la fuerza de la última esperanza. Las balas chispearon en las piedras, pero Aucán se movía como un fantasma plateado. Hilario maldijo, disparando para cubrirlo. Rafael corrió tras el lobo, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Cuando el polvo se asentó, un cuerpo cayó entre las sombras. Era Néstor Rivas, el más joven, con los ojos abiertos hacia el cielo. El resto de los cazadores huyó entre gritos y confusión, dejando tras de sí el eco del miedo. Aucán cojeaba de vuelta hacia el fuego, con la pata ensangrentada otra vez. Rafael lo abrazó sin pensar. «Ya basta de cadenas, viejo amigo». Hilario se acercó despacio. «Eres un maldito loco, Luna, pero el oeste necesita locos como tú». El amanecer trajo calma, pero en los riscos aún quedaban huellas frescas. Los Rivas no habían terminado, y el oeste nunca olvida una deuda. El sol apenas despuntaba cuando Rafael Luna se despertó con el aullido grave de Aucán. El lobo olfateaba el aire con el hocico alzado, el pelaje erizado como si el viento trajera un presagio oscuro. Desde la cima de las colinas, una bandada de cuervos giraba en círculos, graznando con inquietud. Hilario apareció con la mirada cansada y el rifle colgado del hombro. «El silencio antes de la tormenta», murmuró. «Nadie vuelve a dormir cuando los cuervos callan primero». Rafael echó un vistazo a la llanura. El aire olía a tierra recién removida y a venganza. Sabía que los Rivas regresarían, no por orgullo, sino por dinero y por el odio de los hombres que viven sin alma. «No los esperaremos aquí», dijo Rafael. «El valle es una trampa». «¿Y a dónde piensas ir con ese animal cojo?», Hilario bufó. «A donde empezó todo», respondió el vaquero, mirando al este. «Las minas de Piedra Roja». El viejo ranchero lo observó con sorpresa. Ese lugar estaba maldito. Desde hacía años, los cazadores furtivos usaban las cuevas como guarida y nadie que entrara volvía igual. Pero Rafael sabía algo que ellos no. Los lobos tenían túneles allí y Aucán los conocía. Cargó el caballo, ayudó al lobo a subir sobre una manta gruesa y emprendieron camino bajo el sol naciente. El desierto despertaba con su coro de insectos y sombras. El vaquero sentía el calor sobre la nuca, pero el corazón le latía frío. Aucán, a su lado, giraba la cabeza cada tanto, atento, vigilante. Era como si compartieran una misma conciencia. Al llegar a las colinas de Piedra Roja, Rafael desmontó. Se inclinó junto al lobo, mirándolo a los ojos.
Aquí haremos nuestra defensa, amigo. Pero si llega el momento, corres. No quiero verte caer otra vez. El lobo soltó un resoplido suave como una negativa. En su mirada dorada brillaba algo más antiguo que el miedo, una promesa. Hilario escupió al suelo. Ese animal te entiende, Luna. Juro por mi madre que te entiende. Desde el horizonte, el polvo comenzó a levantarse. Eran 3 jinetes armados y decididos. El desierto iba a presenciar una nueva ley escrita con fuego, sangre y lealtad. El polvo del horizonte se transformó en 3 figuras montadas, avanzando con la lentitud de los que saben que el miedo hace el resto. Los hermanos Rivas regresaban. Tomás, el mayor, llevaba una venda en el brazo, recordatorio de la noche anterior. Julio montaba detrás, con el rostro torcido por la rabia. Y Néstor, el más joven, no venía con ellos. Su cuerpo seguía tendido bajo la luna del valle. «¡Luna!», gritó Tomás con voz rasposa. «Tienes algo que es nuestro». Rafael salió de la cueva, el rifle cruzado sobre el pecho. Detrás de él, Aucán observaba desde la sombra, sus ojos como brasas doradas. «Solo tengo lo que la tierra me permitió salvar», respondió el vaquero. «Ese lobo vale más que tu rancho y tu vida», espetó Julio. «Entonces, ven a cobrarlo», dijo Rafael sereno. «Pero trae también tu conciencia si es que todavía te queda». Hilario, desde una roca más alta, apuntó con su rifle. «Den un paso más y conocerán lo que el desierto hace con los cobardes». Los Rivas se detuvieron. La tensión era tan espesa que hasta los insectos parecieron callar. Entonces Tomás sonrió con los dientes manchados de polvo. «¿Sabes qué, Luna? No necesito llevarme al lobo. Puedo hacerte pagar de otra manera». Hizo un gesto con la mano y detrás de ellos aparecieron 2 forasteros armados, cazadores mercenarios. El sonido de las correas, los rifles cargándose y el aire se volvió irrespirable. Rafael apretó la mandíbula. Sabía que no ganarían un tiroteo abierto, pero Aucán levantó el hocico y soltó un aullido que hizo eco en las cuevas. El sonido viajó por las rocas, profundo, ancestral, como una oración que el desierto comprendió. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Julio. De las grietas de las colinas comenzó a salir una sombra tras otra. Otros lobos, silenciosos, de ojos ámbar y pelaje gris. Una manada entera. Hilario bajó el rifle, incrédulo. «¡Dios santo!». El maldito animal llamó a su familia. Los Rivas ya no estaban cazando. Eran ellos quienes acababan de ser rodeados. Y el desierto, por primera vez, parecía tener memoria. Los Rivas detuvieron sus caballos al ver los ojos brillantes que surgían entre las rocas. Eran más de una docena de lobos, silenciosos, sin mostrar los dientes, pero con una calma inquietante. El aire cambió. Hasta el viento pareció contener el aliento. Rafael Luna avanzó unos pasos. «No están aquí para atacar», dijo con voz firme. «Están aquí porque ustedes rompieron algo que no entienden». Tomás Rivas apuntó su rifle. «Mentiras. Son bestias, Luna, nada más». Pero Aucán, el lobo pálido, se adelantó, cojeando, y se colocó frente a Rafael. Los demás lobos lo imitaron formando un semicírculo perfecto. El movimiento fue tan preciso, tan ordenado, que los hombres sintieron un escalofrío. No era una manada común, era un ejército del desierto. Hilario, desde lo alto, murmuró una oración. «Santo cielo». Es como si entendieran cada palabra. Julio Rivas tragó saliva, el dedo temblándole en el gatillo. «Vámonos, Tomás, esto no está bien». «¡Cállate!», rugió el mayor. «Son animales, nada más». Y disparó. El estruendo rompió el equilibrio. Una bala rozó la roca junto a Rafael, pero el fuego del arma fue la señal que el desierto esperaba. Aucán se lanzó con un rugido que no era de furia, sino de destino. Los lobos se movieron en una ola gris y dorada, empujando a los caballos, rodeando a los hombres. No atacaban, los acorralaban. Rafael bajó su rifle. «No habrá venganza hoy, solo justicia», dijo en voz baja. Aucán se detuvo frente a Tomás, gruñendo sin saltar. El cazador lo miró con los ojos desorbitados. «Hazlo», susurró Tomás. «Acaba con esto». Pero el lobo no lo hizo. Giró la cabeza hacia Rafael esperando una señal.
«Déjalo ir», ordenó el vaquero. El silencio volvió pesado, casi sagrado. Los Rivas huyeron sin mirar atrás, perdiéndose entre el polvo. Hilario bajó la vista hacia Rafael y murmuró: «Has cambiado la ley del desierto, muchacho. Hoy el miedo perdió». Esa noche, bajo un cielo sin luna, Aucán levantó el hocico y aulló. El sonido se extendió más allá del valle, anunciando que algo nuevo había nacido entre el hombre y la bestia. El amanecer llegó cubierto de una neblina dorada. Las colinas parecían respirar después de una larga noche, y el desierto entero guardaba silencio. Rafael Luna observaba cómo los lobos, aún alerta, se dispersaban entre las sombras. Aucán permanecía a su lado, con la cabeza erguida, el pecho manchado de polvo y sangre seca. «Nunca vi algo igual», dijo Hilario, descendiendo la pendiente. «Vi hombres morir por menos, pero nunca vi perdón entre bestias». Rafael acarició la cabeza del lobo. «Tal vez no son ellos las bestias, viejo. Tal vez lo somos nosotros». Hilario soltó una risa áspera. «Tú y tus ideas románticas. El desierto no premia la bondad, Luna. La entierra». Rafael lo miró en silencio. El fuego en sus ojos decía lo contrario. Aucán giró el hocico hacia el norte, atento. De las colinas llegó un rumor de cascos. No era eco de los Rivas, eran otros jinetes. Un grupo de bandidos de Silver Creek, conocidos por saquear caravanas, se acercaba levantando polvo. Hilario apretó los dientes. «Ahora sí estamos en problemas». Rafael montó su caballo sin vacilar. «El desierto eligió su bando, Hilario. No volveremos a correr». Aucán se adelantó cojeando pero decidido. Detrás de él, 3 lobos emergieron de las rocas. El joven vaquero sonrió con amargura. «Parece que tengo un ejército, aunque ninguno de ellos dispare». Hilario cargó su Winchester. «Entonces luchemos, Luna. Si vamos a morir, que el viento recuerde nuestros nombres». El sol se alzó del todo, incendiando el horizonte. Los bandidos llegaron riendo, sin saber que entraban en territorio de lobos. El primer disparo aún no había sonado, pero el destino ya había elegido su víctima. El desierto estaba a punto de escribir otra página en su libro de leyendas. El rugido del primer disparo se mezcló con los relinchos y el polvo. Los bandidos de Silver Creek avanzaron sin saber que entraban en terreno marcado por la sangre y la memoria. Rafael Luna disparó primero, su rifle escupiendo fuego desde una roca alta. Hilario cubría su flanco, preciso como un reloj viejo que aún marca el tiempo justo. Aucán y su pequeña manada se movían entre las sombras, rápidos, casi invisibles. No atacaban por rabia, sino por instinto. Cada salto, cada distracción, daba a los vaqueros segundos valiosos. El líder de los bandidos, Salvador el Tuerto Ramírez, gritó órdenes mientras buscaba cobertura. «No disparen a los lobos, son señuelos, encuentren al vaquero». Rafael cambió de posición, deslizándose por el terreno como un fantasma. Hilario lo perdió de vista y maldijo entre dientes: «Ese muchacho va a matarse algún día, y ni siquiera lo notará». El fuego crepitó en las laderas. Una bala rozó la mejilla de Rafael, dejando un hilo rojo. Entonces, un sonido rompió el caos. El aullido de Aucán, tan poderoso que hasta los caballos se detuvieron. El eco retumbó entre los riscos y los bandidos dudaron. Fue suficiente. Rafael emergió del polvo y apuntó directamente al tuerto. «El desierto no necesita más buitres», dijo con calma. El disparo fue limpio. El bandido cayó al suelo como un saco vacío. Los demás huyeron. Algunos lanzaron las armas, otros se perdieron entre las colinas. El silencio regresó lentamente, acompañado por el jadeo de los lobos y el crepitar de los cartuchos calientes en la arena. Hilario descendió del risco. «No sé si eres valiente o estás maldito, Luna, pero el desierto te escucha». Rafael miró hacia Aucán, que sangraba levemente en el costado. «Y él responde», susurró. Esa noche, bajo las estrellas de plata, Rafael entendería que la batalla no había sido solo contra hombres, sino contra el propio destino. La luna creciente colgaba sobre el valle, derramando una luz pálida sobre los cuerpos caídos. Hilario limpiaba su rifle con las manos temblorosas, mientras Rafael Luna se arrodillaba junto a Aucán,
que respiraba con dificultad. «Tranquilo, hermano», susurró. «Solo un rasguño». Pero la sangre en la arena decía otra cosa. El disparo del tuerto había rozado el costado del lobo, y la herida se abría más con cada movimiento. Rafael rasgó su pañuelo y presionó la carne tibia, mordiéndose los labios para no maldecir al cielo. «No lo vas a salvar otra vez, Luna», dijo Hilario con tristeza. «El oeste no da segundas oportunidades». Rafael no respondió. El lobo alzó la cabeza y apoyó el hocico en su rodilla, respirando entrecortado. «Sí las da», susurró el vaquero. «Solo hay que merecerlas». Toda la noche veló junto a él. En el silencio, los demás lobos formaron un círculo, observando sin moverse. Era como un ritual, una vigilia sagrada. Cuando el primer rayo de sol tocó las rocas, Aucán abrió los ojos. Ya no había dolor en ellos, solo calma. Se puso de pie con esfuerzo y caminó hasta la entrada del valle. Rafael lo siguió. El viento soplaba frío, pero su corazón ardía. Aucán giró la cabeza y por un instante el vaquero creyó escuchar una voz dentro del viento. «La deuda está pagada». El lobo levantó el hocico y lanzó un aullido largo, profundo, que se extendió más allá de las montañas. Los demás lo respondieron. Era un canto de despedida. Hilario se acercó despacio con la mirada humedecida. «Luna, el animal se va». Rafael asintió. «Nunca fue mío. Solo estaba esperando recordar quién era». El lobo pálido cruzó el horizonte y desapareció entre la bruma dorada. Rafael se quitó el sombrero mirando al sol naciente. «Ve, amigo, el desierto te pertenece». Semanas después, rumores correrían por Silver Creek. Lobos escoltando viajeros, bandoleros huyendo de aullidos nocturnos. Y todos hablaban de un nombre: Aucán, el guardián del valle. El tiempo pasó como el viento en la llanura, sin dejar huellas, pero arrastrando todo. Habían transcurrido 3 lunas desde aquella batalla, y el nombre de Rafael Luna comenzó a extenderse por las cantinas de Silver Creek. Los viajeros decían que un lobo blanco acompañaba a las caravanas perdidas, espantando a los bandidos, guiando a los que se habían extraviado. Algunos juraban que sus ojos brillaban como brasas bajo la lluvia. Otros decían que era el espíritu de un hombre justo que el desierto había perdonado. Rafael escuchaba esos rumores en silencio, sentado frente a la chimenea del rancho, con Hilario a su lado. «Ya lo ves», dijo el viejo ranchero, sirviendo café negro. «Te estás volviendo leyenda, muchacho». «No yo», respondió Rafael. Él. Afuera, el viento soplaba entre los álamos como un suspiro. Desde la distancia se oía el aullido de un solo lobo, profundo y largo, tan familiar que el corazón de Rafael se apretó. Hilario levantó la mirada. «¿Lo escuchas?» «Sí, y me está diciendo que algo viene». Esa noche, la calma se quebró con gritos y disparos. Desde el norte, un grupo de forajidos descendía hacia el valle, incendiando lo que encontraban. Los sobrevivientes hablaban de una nueva banda, los Cuervos Negros, fugitivos del ejército mexicano, armados y sedientos de sangre. Rafael montó su caballo sin dudar. «No permitiré que profanen esta tierra». Hilario tomó su rifle. «¿Otra vez el desierto contra el infierno, Luna?» «Esta vez no estaremos solos», respondió el vaquero, mirando hacia las colinas. Y entonces, entre el resplandor de las llamas lejanas, 2 pares de ojos dorados brillaron en la oscuridad. Luego 4, luego una docena. El valle volvía a despertar. El amanecer siguiente traería fuego, humo y el rugido de lobos, defendiendo al único hombre que alguna vez los llamó hermanos. El valle ardía. As casas de adobe chispeaban como brasas vivas, e o cheiro de pólvora se misturava ao de madeira queimada. Os Cuervos Negros avançavam com gritos e tiros, acreditando que aquele pequeno rancho seria apenas mais um no caminho da destruição. Mas não sabiam que ali o deserto tinha dono. Rafael Luna se posicionou sobre a colina, rifle em punho, o vento golpeando seu rosto suado. Hilário ocupava a torre improvisada do celeiro, seu olho treinado mirando cada sombra em movimento. E nas bordas da escuridão, os lobos esperavam, silenciosos, imóveis, um exército de presenças invisíveis.
O primeiro forasteiro caiu sem ver de onde veio o disparo. O segundo tentou fugir, mas um rugido distante o fez tropeçar no próprio medo. Rafael moveu-se entre as sombras com precisão de caçador, cada passo ecoando no ritmo do fogo. Então o líder da gangue, Coronel Vargas, gritou entre o caos: "No lhe teman a los animales, son solo perros del desierto." Mas o deserto respondeu. Um a um, os lobos emergiram das colinas, olhos dourados refletindo as chamas. Cercaram os invasores sem atacar, obrigando-os a se agrupar, presas que ainda não entendiam o destino. Rafael desceu do cavalo, passos lentos, rifle baixo. "Ya basta, Vargas. Este valle no pertenece a los hombres. Pertenece a la vida que ustedes olvidaron." O bandido levantou o revólver, mas Aucán saltou entre ambos, um clarão prateado atravessando o fogo. O golpe o lançou ao chão. Hilário gritou: "Rafael, atrás!" Mas Rafael ficou parado, firme, o vento agitando o poncho. Vargas, ferido, olhou para o lobo e para o vaqueiro e murmurou: "Que demônio eres tú, Luna?" "Ningún demonio", respondeu ele. "Solo un hombre que eligió no olvidar lo que siente el alma." Ao amanhecer, o fogo cessaria, mas o vale jamais voltaria a ser o mesmo. O oeste começava a lembrar que a compaixão também deixa cicatrizes. Quando el humo começou a dissipar-se, el valle se tiñó de um color rojizo, mezcla de ceniza y sol naciente. Los cuervos negros yacían derrotados, algunos inconscientes, otros huyendo con el terror grabado en los ojos. Ninguno volvió a mirar atrás. El aire olía a hierro, fuego y libertad. Rafael Luna permanecía en pie, el rostro cubierto de polvo y sudor. Su rifle colgaba del hombro, pero su mirada estaba fija en Aucán, que jadeaba a pocos metros, el pecho subiendo y bajando lentamente. El lobo estaba exhausto, pero no herido. Rafael se acercó y apoyó una mano sobre su cabeza. "Lo hicimos, viejo amigo. El valle está a salvo." Hilario bajó de la torre con dificultad. Cojeaba, pero sonreía. "Nunca pensé ver o desierto ponerse do lado de un homem." "No fue el desierto", respondió Rafael. "Fue él, y fue la fe." Un silencio reverente cubrió la tierra. Los lobos se dispersaron, regresando a las colinas sin prisa. Aucán, en cambio, se quedó quieto mirando el horizonte. El viento sopló desde el norte, arrastrando un murmullo que parecía voz. "Nuestro deber ha terminado." Rafael lo entendió sin palabras. "No tienes que irte", murmuró. "Aquí siempre habrá un lugar para ti." Pero Aucán levantó el hocico, olfateó el aire del amanecer y soltó un aullido que estremeció las montañas. Uno a uno, los demás lobos lo acompañaron, creando una sinfonía de ecos que hizo temblar el alma de quien la escuchara. Hilario se quitó el sombrero. "Escucha eso, Luna. Es el himno del desierto." "No", dijo Rafael con una sonrisa triste. "Es una despedida." El lobo pálido se alejó entre la neblina dorada sin mirar atrás, y aunque el valle quedó en silencio, Rafael supo que su espíritu seguiría allí, en cada brisa, en cada amanecer. El tiempo convertiría esa historia en leyenda. Pero una última prueba esperaba a Rafael, una que pondría a prueba no su valor, sino su corazón. Pasaron los meses, y el valle volvió a florecer. La hierba crecía donde antes hubo fuego, y los viajeros comenzaban a llamar a aquel lugar el Valle del Lobo Blanco. Nadie se atrevía a cazar allí. Decían que por las noches se oían pasos sobre la arena y un aullido que hacía temblar hasta las estrellas. Rafael Luna trabajaba en silencio, reparando cercas, domando caballos, pero algo en su mirada se había ido con el lobo. A veces miraba hacia las montañas, esperando ver el brillo dorado entre las rocas. «Sigues esperándolo, ¿verdad?», preguntó Hilario una tarde mientras colgaba la silla en el establo. Rafael sonrió apenas. «No espero, escucho. El viento siempre trae su voz». Esa noche, una tormenta rugió sobre el desierto. El cielo se partía en relámpagos y el eco del trueno parecía un grito. Entre el estruendo, los caballos comenzaron a agitarse. Hilario salió corriendo del establo. «Luna, hay alguien ahí fuera».
Rafael tomó su rifle y salió bajo la lluvia. El relámpago iluminó una silueta en la colina, un lobo solitario, empapado, observando desde la distancia. El corazón del vaquero se detuvo por un instante. Aucán. Pero cuando intentó acercarse, el lobo se giró y desapareció entre las sombras, dejando huellas que la lluvia pronto borró. A la mañana siguiente, Rafael encontró algo en la entrada del rancho, una pluma negra atrapada en la madera de la cerca. La observó con una mezcla de inquietud y comprensión. Hilario la miró por encima del hombro. ¿Qué significa eso? Rafael la sostuvo contra el sol. Que el viento me avisa. Algo vuelve al valle, y no es un amigo. En el horizonte, 3 jinetes se acercaban, llevando el mismo estigma que el pasado. El regreso de los hermanos Rivas. El ciclo aún no había terminado. El polvo se levantaba en el horizonte como una herida abierta. Rafael Luna no necesitó mirar 2 veces. Reconocía esa forma de cabalgar, esa arrogancia en el paso. Los hermanos Rivas habían vuelto. No con rifles oxidados y rabia antigua, sino con nuevos hombres, nuevos caballos y un solo propósito: venganza. Hilario cargó su Winchester con calma de quien ya enterró demasiado. Te advertí, Luna. La compasión en el oeste siempre cobra su precio. Rafael ajustó el sombrero y respondió sin apartar la vista del horizonte. Lo sé, pero si hay que pagar, que sea con dignidad. Al caer la tarde, los jinetes llegaron al pie del valle. Tomás Rivas gritó con voz ronca: «¡Sal, Luna! Ven a ver lo que tu misericordia nos costó». Rafael descendió la colina, solo, sin armas visibles. El viento le levantaba el polvo en espirales y el cielo se teñía de rojo, como si el sol también esperara justicia. «Dije que los dejaba ir», dijo Rafael, «no que podían volver a profanar esta tierra». Tomás escupió al suelo. «Esta tierra no es tuya, vaquero, ni del lobo». «Te equivocas», replicó Rafael. «Es del silencio, y ustedes no lo escuchan». Los hombres rieron, el sonido hueco rebotando en las rocas. Entonces un aullido se alzó en la distancia, uno solo, largo, profundo. El tipo de sonido que corta el alma. Los caballos se inquietaron. Los forasteros miraron a su alrededor. «¿Lo escuchaste, Tomás?», susurró uno de sus hombres. El mayor de los Rivas empalideció. «No puede ser. Ese animal está muerto». Pero desde las colinas comenzó a surgir una sombra plateada, seguida de decenas de ojos dorados encendidos por la luz del crepúsculo. Aucán había regresado. Hilario desde la distancia murmuró con un hilo de voz: «El desierto no olvida, y tampoco perdona». Gancho. Esa noche, el valle volvería a ser tribunal, y el juez no sería humano. Aquella noche, el valle volvió a vestirse de fuego y luna. Los hermanos Rivas creyeron venir por venganza, pero lo que hallaron fue juicio. El cielo se cubrió de nubes grises, y el viento rugió como si el propio desierto despertara. Rafael Luna avanzó hasta el centro del valle solo, mientras los lobos rodeaban silenciosamente el perímetro. Los caballos de los Rivas temblaban, rehusándose a seguir. Tomás el mayor gritó: «Basta de juegos, Luna, que tu maldito lobo salga a pelear como un hombre». Pero del horizonte no vino un hombre. Vino una sombra plateada, luminosa bajo el rayo. Aucán, más grande, más viejo, más sabio. Sus ojos ardían con la calma de quien ya ha visto la muerte y la ha perdonado. Rafael levantó la voz: «No vine a matarlos, vine a cerrar el círculo. Ustedes rompieron la armonía del valle. Hoy el valle los devuelve al polvo». El viento se levantó como un vendaval, y los lobos aullaron al unísono. Los Rivas huyeron entre el pánico y el estruendo, perdiéndose para siempre en las colinas del norte. Nadie volvió a verlos. Cuando todo acabó, Aucán se acercó a Rafael y apoyó la cabeza en su pecho, igual que la primera vez junto al río. El vaquero cerró los ojos, sintiendo el latido del desierto bajo sus manos. «Descansa, hermano», susurró. «La ley del oeste ya tiene guardián». El lobo levantó el hocico hacia el cielo y lanzó un último aullido, tan puro que hizo temblar las estrellas. Después se internó entre la neblina. Rafael nunca lo volvió a ver,
pero cada amanecer el viento traía su voz. Dicen que en las noches tranquilas los viajeros aún escuchan el eco de ese aullido recorriendo el valle del Lobo Blanco. No es lamento ni amenaza, es una promesa que mientras exista un corazón valiente en el desierto, la compasión seguirá cabalgando con él. Queridos amigos del Viejo Oeste, ¿qué les pareció esta historia de Rafael Luna y Aucán, el lobo pálido? ¿Creen que la bondad puede cambiar incluso las tierras más salvajes? Cuéntenme en los comentarios cuál fue el momento que más les conmovió. Y si esta leyenda les tocó el corazón, dejen su like y suscríbanse para seguir cabalgando conmigo por las historias más misteriosas, valientes y poéticas del desierto. Nos vemos en la próxima senda, donde el viento aún recuerda los nombres de los que hicieron lo correcto.